Estimados vecinos, nos encontramos hoy día realizando una breve presentación respecto al taller de uso, cuidado y mantención de la vivienda y los espacios comunes en el condominio Jardín del Lago. Esta actividad es la segunda actividad que estamos realizando en el proyecto habitacional, ya que la primera fue el taller de derechos y deberes, y todo esto se inscribe dentro del acompañamiento social que se realiza a los proyectos habitacionales por ser proyectos habitacionales de integración social. En esta oportunidad nos acompaña Pablo Uribe, encargado de calidad de CDP, y es quien va a realizar la presentación. Adelante, Pablo. Hola, bueno, mi nombre es Pablo y les voy a ayudar a comentar las diferentes recomendaciones que indica el Manual de Uso y Mantención de la Vivienda de la Cámara Chilena de la Construcción, el cual se le entrega a los propietarios al momento de su entrega de la vivienda. Bueno, principalmente todo esto ayuda a aumentar la vida útil del inmueble y ayuda a que las personas puedan tener una noción de cómo enfrentar los diferentes problemas que van surgiendo. Entonces, ya, pero comenzando tenemos unas recomendaciones generales, que empezamos con la humedad y filtraciones. Generalmente, para la construcción de los edificios, se debe tener sumamente precaución con las ventilaciones durante el primer año de la vivienda, ya que para la construcción con hormigón armado tenemos demasiado uso de agua, la cual demora en secar por los diferentes aislantes que poseen los inmuebles, así como cuesta que ingresen tanto las temperaturas y humedad, también cuesta que salgan. Entonces, por eso es muy importante que el primer año la vivienda sea ventilada generosamente. O sea, tienen que haber corrientes de aire dentro de la propiedad si en lo posible. También otros problemas que se pueden generar son la humedad por lluvias. Bueno, pueden aparecer goteras, pueden fallar sellos en las ventanas por obstrucción de aguas lluvias, por lo que generalmente nos recomiendan las mantenciones, como por ejemplo, se deben revisar anualmente las canales, las bajadas de agua, gárgolas, que son los despiches de agua que se encuentran en las terrazas, se deben limpiar. Los sellos también es muy importante que se revisen, ya que estos no tienen una vida útil muy larga y generalmente se deben revisar cada 6 meses, incluso deben ser cambiados para evitar que la humedad ingrese a la propiedad. La condensación y humedad intradomiciliaria. Existe durante las temporadas frías un aumento de humedad, por lo que al disminuir la temperatura, con el contacto generalmente en los vidrios, se condensa esa humedad y se genera agua, por lo que es muy importante, como se decía anteriormente, la ventilación, ya que esta agua se queda dentro del departamento y lo ideal es que se vaya hacia afuera, porque de este modo, si se queda adentro, se producen manchas, se empiezan a soltar las pinturas, pueden dañar los papeles murales, aparecen hongos en diferentes partes. Entonces, como recomendaciones, existe la regulación, o sea, debe haber una regulación en el uso de calefacción, porque muchas personas, o sea, no saben, por ejemplo, que las estufas a gas y a parafina generan una humedad dentro del departamento de vivienda. Por ejemplo, en otra empresa donde trabajaba yo, muchas veces llegaban reclamos por los papeles murales, porque se les englobaban, se les despegaban, pero uno al ir al domicilio tenían calefacción a gas. Entonces, y no ventilaban el domicilio. Entonces, al momento de usar ese tipo de calefacción, se debe mantener siempre una ventana abierta para que la combustión, que también libera oxígeno y produce humedad al interior, se vaya fuera del domicilio. Bueno, se deben mantener también limpios los despiches de las ventanas, que son unos orificios que se encuentran en la parte inferior de la ventana, para que al momento de que se condense la humedad,
el agua se vaya fuera del departamento y no queda al interior. O si no, nuevamente se evapora y se queda como humedad dentro del departamento. Y se empieza a o sea, se los llevan generalmente los tabiques, empiezan a absorber esa humedad. La instalación de cortinas también es muy importante, debe tener a cierta distancia de la ventana, no pueden quedar pegadas porque al momento de generar la condensación, la cortina absorbe la humedad y después no se puede, o sea, no se va hacia el exterior y vuelve, se genera un proceso que vuelve a condensar y se mantiene la humedad al interior. Los baños también son sumamente importantes que se ventilen. El, También un exceso de plantas y secar ropa al interior tampoco se debe, o sea, queda como prohibido en el manual, lo indica claramente, porque también aumentan la humedad y se produce mayor condensación. Bueno, acá nos entregan algunas recomendaciones de ventilación. O sea, tiene que ser una ventilación diaria, en donde no sirve abrir solo una ventana, sino que se tiene que generar una corriente de aire. Bueno, las cortinas, no basta con abrir la ventana si la cortina queda cerrada, porque también debe ingresar la luz, porque al estar oscuro también se queda la humedad dentro de la vivienda y empiezan a aparecer hongos por el contorno de las ventanas y empieza a avanzar poco a poco por los tabiques. Bueno, la calefacción seca también ayuda a disminuir la humedad, como por ejemplo las estufas eléctricas van secando el ambiente. Ahora con la modernidad hay algunas que traen humidificador para que no seque el ambiente. Pueden usar la calefacción central o a combustión, ya sea a gas o a parafina, pero deben tener la combustión, tienen que descargar hacia el exterior. El aire acondicionado también ayuda a secar el ambiente. Por eso se le instala afuera un aparato en donde, ustedes saben, van cayendo gotitas de agua, pues también ayudan a secar la vivienda. Deben tener precaución también con los filtros de las campanas y mantener siempre limpias las celosías del departamento, ya sea de puertas de baño, de cocina o de los extractores de los baños, porque al estar con polvo también se va acumulando la humedad en ese sector. Otros problemas que se producen generalmente son las fisuras. Bueno, en las superficies de hormigón armado, en este caso las losas o los muros, es un fenómeno normal, que es por retracción del hormigón, que es un fenómeno que a medida que va fraguando el hormigón, que es decir, que va perdiendo se va secando y va aumentando su resistencia, ocurren diferentes procesos químicos en los cuales van apareciendo fisuras. Bueno, estos son normales, ni siquiera, o sea, no producen un daño estructural, ya sea ante sismo o el mismo peso de la estructura, no le repercute problemas en el futuro. E incluso sale específicamente en el manual que eso es una mantención que debe tener el propietario, ya que es inevitable que aparezcan estas fisuras. Muchas veces las empresas las resuelven, pero no es una obligación. O sea, eso depende también de la empresa por ayudar de repente a las personas, pero ellos también de repente se malentiende, pero no es una obligación, ya que no es un problema de postventa. Entonces, como les decía, bueno, la reparación, bueno, también ocurren otros problemas por los cambios de temperatura y humedad. Entonces se va produciendo expansión o contracción de materiales. Entonces, por ejemplo, muchas veces las puertas, ustedes cuando las reciben cierran bien, pero después la puerta no cierra. Eso también es normal debido a los cambios de temperatura y humedad, los van aumentando o disminuyendo los materiales. Entonces, eso también es normal. Pero como les digo, muchas veces se resuelven de igual manera para evitar problemas. Otros temas importantes son las fijaciones, porque por ejemplo para las cortinas se deben usar siempre tarugos, en cerámica no se deben usar taladros percutores, ya que aumentan las vibraciones y pueden soplar la cerámica. Las cortinas siempre deben ir al hormigón. Muchas veces
Por aislación, los departamentos llevan un volcapol, que es un aislapol con un tabique, para evitar que la temperatura ingrese al departamento. Entonces, en ese caso, las cortinas siempre deben ir a la losa, al cielo, para el hormigón, porque con el tiempo se van a ir soltando y se van produciendo otros problemas. Bueno, debe haber un peso restringido en los tabiques y siempre se debe verificar en los planos antes de realizar perforaciones, ya sea para lámparas, para evitar problemas en que puedan dañar las instalaciones, tanto eléctricas como sanitarias. Otras recomendaciones generales son, bueno, la limpieza de techos, revisión de sellos en ventilaciones, en las techumbres, porque donde ustedes tienen el extractor hay una ventilación que llega hacia el exterior. Entonces todo eso llevan diferentes sellos para evitar que ingrese el agua a la propiedad por la techumbre. Y como se dice anteriormente, pueden fallar a los 6 meses, entonces deben estar revisándose constantemente para poder evitar problemas. Se deben revisar los pernos, el estado de las planchas también. El otro problema son las fisuras en los tabiques, que se deben sellar con productos elásticos pintables para evitar que aparezcan nuevamente. Los tornillos sueltos, que es otro caso también normal, se deben empastar y se pintan nuevamente. Bueno, en las ventanas de PVC la mantención es muy simple, que solo se debe limpiar y, como les dije anteriormente, se debe revisar los despiches de agua para que la condensación, el agua vaya hacia afuera. Bueno, se deben accionar las hojas que son de las ventanas y los pestillos de ventanas suavemente. En cuanto a las instalaciones de agua fría y caliente, se debe revisar igual siempre las lecturas de medidor para ver si hay presencia de humedad y darse cuenta con tiempo si hay alguna filtración, que también puede ocurrir. Generalmente los pisos más complicados son los primeros pisos, porque ellos no las detectan. Entonces, una forma fácil de saber es cuando le aumenta el consumo. Entonces, la idea en ese caso es que recurran rápidamente a postventa para que les cubra, porque muchas veces dejan pasar meses y ahí ocurren otros problemas, porque generalmente el primer mes que le aumenta la boleta deberían ya ingresar el reclamo. Las llaves de paso es otro problema que ocurre. Esas solo se deben utilizar para cortar el agua en casos de emergencia. Mucha gente la usa para regular el agua fría o caliente para que salga más o menos presión. No es para eso, solo debe estar abierta o cerrada. Eso también es importante. En cuanto a la red de alcantarillado, debe haber una revisión periódica de las cámaras por posibles obstrucciones, que generalmente los más perjudicados son los primeros pisos, por lo que es muy importante realizar una limpieza de cámaras una vez al año, para evitar diferentes problemas en los primeros pisos. En cuanto a los artefactos, bueno, el cambio de sellos, que ya se lo había comentado, lavaplatos, vanitorios, tinas, deben ser cambiados o reparados semestralmente. Se deben limpiar los sifones, porque al estar tapados también generan problemas en el futuro y disminuye la vida útil del artefacto. Se debe regular de repente, otras veces el estanque también queda corriendo, se debe regular la válvula de corte, que también es otro problema típico, y no se deben utilizar, bueno, generalmente la gente le echa pastillas de cloro, eso no se debe hacer, porque disminuye la vida útil de las gomas y empiezan a generarse filtraciones, tanto en el estanque como en la descarga del WS. No se deben usar productos abrasivos, tanto en los sellos también, porque también les disminuyen los 6 meses de vida útil. Entonces, por ahí también siempre se generan filtraciones. En los lavaplatos, sobre todo. De repente también llegan reclamos en que le está cayendo el agua debajo del lavaplato, pero es simplemente porque el sello ya se le acabó su vida útil. Entonces, no le han hecho la mantención de renovación de sellos. En cuanto a las griferías y calefón, también hay diferentes mantenciones que se deben realizar. Por ejemplo, el cambio de gomas en las griferías.
bueno, se deben limpiar los aireadores porque por el tema del sarro, que me imagino que acá lo deben sufrir también como en todo el sector de la región metropolitana hacia el norte. Eso también es normal y tienen que siempre estar limpiándolo porque al disminuir la presión les va a aumentar la temperatura en el calefón y también va a ir disminuyendo la vida útil del calefón. No se deben usar productos abrasivos, corrosivos, como les mencioné anteriormente, y limpiar las griferías, tanto como los aireadores y también los monomandos o las combinaciones de las tinas, porque ahí también se genera sarro y con el tiempo va disminuyendo la presión. Entonces, y ahí se va generando problemas porque va aumentando la temperatura del calefón y va disminuyendo, o se va generando problemas en el mismo calefón. El calefón también debe tener una mantención periódica que generalmente se le hace una vez al año. Y para mantener la garantía, muchas veces, que son 2 años, las empresas de la marca del calefón exigen la mantención y si no se hizo la mantención, después no les cubre la garantía. Las cañerías de gas también, bueno, como saben ustedes, desde el medidor hacia el departamento le corresponde al propietario y en el otro caso a la empresa que presta el servicio. Debe haber siempre una revisión preventiva, porque como es un país sísmico, siempre puede haber filtraciones leves. Entonces, generalmente pueden ver una vez al año una revisión en el trayecto desde el medidor hacia su departamento, pueden ir revisando si es que tienen alguna filtración, porque se van soltando o pueden ir regulando y fijar en ese mismo periodo para evitar filtraciones posteriores. Bueno, en cuanto a la electricidad, lo ideal es no realizar modificaciones para no perder la garantía y revisar el estado de interruptores y enchufes y no forzarlos en su uso. Más que nada, en cuanto a eso, es más simple. Bueno, en pavimentos y quincallería tenemos que realizar limpiezas, bueno, de acuerdo al material de diferentes pisos. Por ejemplo, en los pisos flotantes se debe evitar el, el exceso de agua, ya que si se utiliza un trapo muy húmedo, el material empieza a absorber la humedad y se empieza a expandir y a englobar. Entonces también hay otro problema típico que ocurre, pero es por un mal uso. Entonces siempre se debe usar un paño seco, o si es húmedo, pero tiene que estar prácticamente seco. Y evitar usar también los productos que venden en los supermercados, porque finalmente, en vez de aumentar la vida del producto, lo disminuye. Solo es necesario, claro, barrer, aspirar y utilizar un paño húmedo, pero prácticamente seco. En cuanto a la quincaillería, que son todos los, se refiere a las puertas, a las manillas, se debe realizar una lubricación para aumentar su vida útil. Se deben realizar ajustes necesarios porque con el tiempo también se van soltando, que es normal. Entonces se deben ir ajustando para que sigan cumpliendo su función. En las cerámicas también con el tiempo el fragüe también se va deteriorando. Entonces también es muy importante que se reemplace o repare, ya que también cumple una función de sello hacia los pisos inferiores. Entonces si está en mal estado puede provocarle problemas a los vecinos que se encuentran abajo de ustedes. Bueno, y aquí se presenta, bueno, la Cámara Chilena presenta un bosquejo típico en donde menciona un programa de mantención de la vivienda. Entonces, por ejemplo, algunos importantes, acá indica, por ejemplo, la quincallería, que cada 6 meses, como les dije, se deben reapretar, se deben ajustar las ventanas, también se debe revisar la red de gas cada 1 año, los sifones y griferías se deben limpiar cada 6 meses, los artefactos, el alcantarillado, todo tiene una fecha, bueno, acá según el día que ustedes le entregan la vivienda, ustedes acá pueden ir marcando, similar a esto, y ahí pueden ir viendo cuándo deben revisar o realizar las diferentes limpiezas o reparaciones que necesita el inmueble. Pero principalmente esos son
algunos de los problemas que siempre se generan y cómo se pueden evitar. El mayor es la condensación, que se deben ventilar diariamente, pero como les dije, tienen que haber corrientes de aire al interior, o si no la ventilación no sirve. Bueno, eso, bueno, después si tienen alguna duda o algo, me le pueden consultar a la CODE ahí y yo les puedo responder o sea, intermediaria mediante la CODE, ahí no hay problema. Entonces, más que nada sería eso, las diferentes recomendaciones que dice el manual. Aparecen otras más, pero esas son las más importantes, los que generan finalmente los problemas de postventa. Entonces, que de repente no son problemas de postventa, sino que son normales, pero la gente, claro, a lo mejor no se les informa claramente, o como no se lee el manual, se malinterpreta y empiezan con diferentes conflictos, pero muchas veces igual se realizan las reparaciones. Entonces, ahí hay que, las empresas también ayudan en ese sentido. Súper. Como comentaba Pablo, efectivamente, a través de mi correo electrónico o de mi WhatsApp, ustedes si tienen alguna duda, yo la puedo canalizar con él. Lo ideal siempre es que sean dudas de acuerdo a lo que se trabajó en la actividad. Y gracias, Pablo, por tu presentación y gracias a todos a quienes han visto este video y han participado de las actividades y los dejo invitados a seguir participando de las actividades. Gracias, Pablo. Gracias, que estén bien.